Comienza Pala Extra, viernes de conversación con Pedro Sánchez y su invitado. Austin es mucho más que la capital de Texas cuando viene a visitarnos el hombre que viene a visitarnos hoy. Es el termómetro perfecto para entender qué está pasando hoy en los Estados Unidos. Vamos a charlar hoy con Ernesto Acosta sobre política, la realidad de la calle y cómo se vive el día a día en el conocido como estado de la estrella solitaria y por ende en el resto de Estados Unidos, porque, bueno, Texas es muy particular, pero no deja de ser una buena representación de lo que es una parte importante de la América profunda y por lo tanto de América en general. De América en el sentido en que dicen América los estadounidenses. Una conversación que llevábamos retrasando tiempo por problemas de agenda, pero que es necesaria. Yo por lo menos llevo con la sensación de que es necesario hablar con Ernesto, sobre todo con todo lo que nos ha venido ocurriendo de Groenlandia, en fin, todas estas cosas. Pero como no vamos a perder las buenas costumbres, voy a empezar por saludar. Egunon, buenos días. Hoy es viernes 6 de febrero de 2026. Este es el capítulo 1640 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos efectivamente con una charla con Ernesto Acosta desde Austin, en el gran estado de Texas, para analizar la política y la realidad ciudadana estadounidense. Buenos días, Ernesto. Egunon. Egu, de Eguna, on. Eguna es día en euskera. On Okay. es bueno, ¿vale? Egun, on, buenos días. Arratzalde, on, buenas tardes. Gabón, que no es un país, también lo es, pero no. Buenas noches. Ok. Bueno. Pues buenos días, egunon, buongiorno. Buongiorno per la mattina, good morning, Austin. Bueno, good afternoon sería en este momento. No, los estadounidenses decís alguna cosa menos británica que good afternoon. Good evening, creo que hasta ahora ya. Good evening, sí. ¿Y good afternoon sería cuando te vas a dormir? No, eso es good night. Good night. Uh-huh. Ya. Bueno, en el primer intento que hemos hecho de grabar esto, que menos mal que se ha congelado pronto, estábamos mencionando que la historia de Estados Unidos está jalonada de intentos y de realidades de compra de otros territorios. Luisiana, Francia, Florida, España, Alaska, Rusia. Entonces tampoco resultaba tan extraña, aunque sí nos parece en estos momentos de la realidad internacional un poco extemporánea y peculiar, el ofrecimiento de dinero por Groenlandia, y si no ya veremos cómo nos hacemos con ella. Yo creo que la Unión Europea ha puesto pie en pared y esto está ahora mismo un poco más en el congelador, hay algún acuerdo por ahí, se ha metido la OTAN, en fin, no lo sé. Mi pregunta en estos momentos es ¿cómo estáis? Sobre todo, ¿cómo estáis? Quiero decir, cuando a uno le tienen secuestrado en un sitio, la primera pregunta cuando hay una prueba de vida como una llamada por Riverside es ¿cómo estáis? ¿Cómo se están tratando los secuestradores? Cabreado. Sería la palabra más rápida. Cabreado, decepcionado. Decepcionado. ¿No será porque tú votaste a Trump y ahora de pronto él te decepciona? No, decepcionado por ver cómo tanta fanfarria y tanto alarde de justicia y de leyes y de ley y orden y morales y valores y todo el cuento y estamos viviendo literalmente un régimen y Sí. ni las leyes y ni nada están haciendo nada. Esta mañana leía al bueno de Roger Sanserrich, al catalán este que está en Connecticut trabajando para los demócratas, hablar de lo que es un símbolo de toda una época, ¿no? Hablaba del guapo del Washington Post como un ejemplo de lo que, a pesar de ser un referente internacional de buen periodismo, recordemos que un periódico más bien de corte conservador en su historia, frente a un periódico igual de corte un poco más progresista, que puede ser el New York Times, nunca dejó, ¿no? Decía Roger Sanserrich esta mañana en su newsletter, nunca dejó de ser un periódico de provincias, porque hacía una información de la capital, de la capital federal, pero también de lo que es Washington Distrito... ¿Cómo es? ¿Washington DC? ¿Es Distrito Central? Distrito de Columbia. Distrito de Columbia, siempre lo digo mal. Sí, Distrito de Columbia.
más Virginia, más el otro estado que está ahí pegado, que ahora mismo no me va a salir, del que está rodeado. Bien, Pedro, esto es de primero de podcasting, que le quites el sonido al teléfono. Pues nada, comprado por un gerifalte con mucho dinero, como es el dueño de Amazon, Jeff Bezos, con un lema maravilloso desde la etapa de Jeff Bezos, que es Democracy Die in Darkness, la democracia muere en la oscuridad. Pero bueno, ha despedido a 300 periodistas porque le van sobrando. Se está produciendo un cambio cultural profundo en Estados Unidos, ¿no? ¿Es para siempre esto? Ni idea, pero lo que se ha destapado de pronto sí, amantes de la ultraderecha y del nacionalismo y del supremacismo blanco y toda la historia es increíble. Sobre todo, o sea, a ver, si miramos la tecnosfera, dice Jeff Bezos, que al final es el dueño del Post y todo el cuento, pero tenemos a Tim Cook también, lamiéndole un poco los pies al criminal naranja. Tenemos a Mark Zuckerberg en la misma historia. O sea, básicamente todos los CEOs de estas empresitas de tecnología que tanto le gustan a la gente, pues están literalmente haciendo lo que Rey quiere hacer. Entonces... ¿Quieres que te lea lo que nos ha enviado el CEO de Telegram a los usuarios en España? No, yo lo compartí en Mastodon. Ah, lo has compartido. Sí, ya sé. Se une a la denominación que Elon Musk le ha dedicado a nuestro primer ministro, nuestro presidente del gobierno, Dirty Sánchez. Dirty Sánchez, él, llamando a un político europeo elegido democráticamente, te guste más o menos, Dirty Sánchez. Fácil, Solo porque van a intentar evitar que las criaturas de menos de 16 años se hinchen a ver violencia, pornografía, es decir, valga la redundancia, odio en lugares que en teoría no son para menores de 16 años, recordémoslo. No, pero no es por eso. Esa parte no le interesa. El problema está en que Pedro Sánchez, el otro, no tú, tuvo los huevazos, porque a mí son huevazos, de decir delante de toda esa gente de que ahora desinformación, cosas ilegales, cualquier basura que pongan en las redes sociales, si no se quita el contenido rápidamente, él va a cambiar la legislación, o proponer cambiar la legislación, no sé, para que entonces los CEOs sean responsables criminalmente de eso. Ahí es donde está el problema. Si él no hubiese dicho eso, que bueno, que restringan la edad de 16 años, a esta gente le puede dar un poquito más, un poquito menos. Pero que ahora Elon Musk, o Pavel Durov, o Mark Zuckerberg, o el de TikTok ahora Larry Ellison, o el que sea responsable criminalmente porque alguien difunda conspiraciones o desinformación o lo que sea en sus redes sociales, ya la cosa cambia. Es muy interesante, ¿no? Porque Pedro Sánchez ha dicho esto en un país que es una teocracia rara, como es Dubái. Uh-huh. Yo no sé los de Dubái para dónde miraban, no sabían muy bien para dónde mirar. En el fondo ellos están contentos porque son países de estos que si te equivocas, pues a lo mejor por algo que digas en las redes sociales puedes acabar en el trullo. Y lo que ha dicho el presidente del gobierno básicamente es que los jueces determinarán esto. Entonces, si creemos en el Estado de Derecho, es que en España estamos viviendo también un momento peculiar, ¿eh? Unos jueces muy conservadores, ¿te suena de algo? Porque esto en Estados Unidos, por lo que sea, me han contado que también ocurre. Unos jueces muy conservadores nos vienen bien para lo que nos vienen bien, pero si luego ya nos metemos con los grandes... Bueno, es que son los grandes capitalistas de nuestra época. Los hemos visto como jóvenes, emprendedores en garajes, pero son señores que son dueños de cientos de miles de millones de dólares, de euros, cientos de miles de millones. A ver si entendemos la cifra. Cientos de miles de millones. Esta es la gente a la que ahora no se puede tocar. Y esta es la gente que
Sí, en Instagram le pondrán una estrellita en los pezones a las chicas si salen con menos ropa de la debida, pero luego se van a poder prestar servicios de prostitución a través de Instagram sin ningún problema y sin ninguna distinción de quién está al otro lado y sin ninguna garantía de que no están pasando cosas con menores de edad. Eso es lo que ha dicho el presidente del gobierno. ¿Qué dice gente como Pavel Durov? ¿Qué dice gente como Elon Musk? Que es un fascista y que es un dictador. El señor que pide taxis dice que Pedro Sánchez es un fascista y es un dictador, ¿no? Por pedir sistemas de verificación de edad reales. No aquello de... ¿Seguro que tienes 18 años? Sí, claro. Sí, pues elígeme la fecha de nacimiento. Uh-huh. O sea, no sé. Es que estamos aquí en una situación ahora... A ver, yo hice un episodio, el último que hice, como pienso Dios, fue hablando de eso. No me voy a repetir. Básicamente yo estoy de acuerdo en pero yo te traigo aquí para que te repitas, algo. Jolín. No, pero básicamente, en resumen, no, porque hablamos de muchas cosas y de muchos temas, pero básicamente, en resumen, yo estoy de acuerdo en que hay que hacer algo con las redes sociales de hoy. Porque, en Mastodon todo está muy bonito, no tenemos un algoritmo, pero tú entras, de hecho, Elon Musk se harta de decir de que X es la red social con más libertad de expresión. Sí, pero para pasar por ahí, tú tienes que, para empezar, pagar. Porque si tú no pagas, tu mensaje, el que no paga, el de a pie, el de abajo, básicamente es como el de un grito dentro de un sarcófago 20 metros bajo tierra. No te escuchas, no te ves, si tú no pagas. Vamos a empezar por ahí. Entonces, lo de la libertad de expresión, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Entonces, la realidad es que en la vida, o sea, en el día a día, en que nosotros como adultos a veces nos vemos, bueno, por eso nos hemos ido de X y de otras plataformas, ¿no? Nos vemos sobrepasados por la cantidad de desinformación, de conspiración, de violencia, de ataques, etcétera, en esas redes sociales. Imagínate entonces un niño de menos de 16 años, que además está ahora, que como dice, en plena formación de ese cerebro, que además está ávido de adrenalina, de cosas. Es un problema. Eso, sin hablar del tema de la validación, del tema de estar viendo en TikTok e Instagram cuerpos perfectos que después no pueden tener y entonces se acomplejan y se sienten mal porque no pueden tener el cuerpo perfecto de fulano, o el tema de que a las niñas se les redirige para contenido simplemente de moda o de belleza, no sé qué. Entonces, son un montón de cosas que en la vida muy real, yo así tajantemente digo que con menos de 16 años no tienes por qué tener redes sociales. No tienes por qué. No le veo el sentido. Tú y yo crecimos sin redes sociales, ¿verdad? Hombre, sí. Aquí estamos. ¿Algún problema? No. Bueno, algunos sí, pero no por las redes sociales, No, ni por la ausencia de ellas. Exacto. Hay una de las expresiones más curiosas, peculiares, pero me parece que también brillantes de Pedro Sánchez ha sido definir las redes sociales como un estado fallido, ¿no? Recordemos que en terminología de la geopolítica internacional, un estado fallido es aquel que no es capaz de darle a sus ciudadanos lo mínimo ni de mantener el orden, ¿no? Pues, no sé, estados fallidos, pues Somalia en su momento, estados fallidos, incluso dentro de la Unión Europea hay barrios que son estados fallidos donde la policía no puede entrar. O sea, quiero decir que tampoco es un tema de primero, segundo, tercer mundo. Lo que yo creo que quería decir Sánchez es que un lugar en donde, a pesar de vivir en supuestas democracias liberales, es todo posible, en pos del dinero, en pos de la maldad humana y de muchas otras cosas, y sin querer calificar las redes sociales como algo peligroso per se. Simplemente es la conjunción de la edad con los contenidos de esas redes y la falta de moderación que vivimos desde hace prácticamente 5 años en esas redes, ¿no? Que algunos llaman libertad, pero que es falta de moderación. No sé por qué los grandes defensores de la familia tradicional, de los valores, se echan las manos a la cabeza, ¿no? El propio Elon Musk. Puede ser, como tú bien dices, que el hecho de pedir responsabilidad penal por los contenidos que se permitan en esas redes, si son ilegales, y así lo determina un juez, porque hay una cosa que no entienden ni el señor Pavel Durov,
seguramente porque desde sus vacaciones en Kazajstán, un país democrático 100%, ¿sabes? Le parecerá que España es una dictadura, pero no, esto no lo puede decidir el presidente del gobierno. El presidente del gobierno tiene primero que proponerlo al Parlamento y conseguir que esto se apruebe en el Parlamento. Y luego que los jueces juzguen si un hecho concreto es acorde o no a la ley. Una ley que se informa para que todo el mundo tenga tiempo de poder cumplirla. Entonces, ¿falta de democracia? Pero, No, a ver, decía Pavel Durov, no. Es que claro, si tú metes ahí algo que te identifique y que demuestre que eres mayor de... Bueno, ya veremos de qué manera. No hace falta que sea el DNI, puede ser una tarjeta de crédito, pueden ser otras cosas. no, el mecanismo para verificar no puede pasar tampoco por ello. No es que tú le des tus datos a Telegram o a X o a quien sea. El mecanismo tiene que ser de parte del gobierno. Que de alguna forma el gobierno y las plataformas se pongan de acuerdo para que la verificación no la haga la plataforma, la haga el gobierno. Y el gobierno decida si tú pasas o no pasas. Eso es para preservar tus datos. Pero que se Porque puede al hacer final, con un organismo independiente, dependiente de la administración y que esté perfectamente auditado desde el punto de vista del ¿cómo se dice? Del mantenimiento de la privacidad. sí, pero lo que voy es que no tiene por qué ser la plataforma la que se encargue de eso, porque aparte darle más datos de lo que tenemos que darle. No, no. Eso tiene que ser un proxy, tiene que ser una cosa ahí metida ahí en el medio para que esto tenga efecto. Pero fíjate, qué curioso. No hay mecanismos de protección de menores en estas redes sociales, como quien dice. El algoritmo va a lo que va. Sin embargo, Mark Zuckerberg, Bill Gates, todos ellos han declarado públicamente que sus hijos no tienen redes sociales, que sus hijos no tienen casi que ni computadora, ni móvil, nada por el estilo. ¿Por qué es entonces? Si tan buenas son las redes sociales. El acceso en España de los niños, sobre todo varones, a la pornografía, la edad media, repito Ernesto, entiéndeme esto, la edad media de acceso por primera vez a la observación de imágenes pornográficas es de 9 años. ¿Culpa de quién es eso? Sin duda de padres y madres, sin duda de padres y madres, pero bueno, y aquí claro está el mensaje liberal de que sean las familias y está el mensaje, vamos a decir, socialdemócrata, porque tampoco es una cosa radical, de decir, no, hay aspectos de nuestra vida en esta democracia liberal que tienen que tener cierta regulación del Estado. Está muy bien que tú regules, pero es que hay casos en que solo por sí las familias no lo van a hacer. Entonces, el Estado regula. Sí, muy bien. Sí, si tú no dejas a tu hijo, si tú no dejas a tu hijo, no hay ningún problema. Si tu hijo lo intenta sin que tú lo sepas, no va a poder. Es que si el gobierno se tiene que meter en cosas como esta, es porque los padres no estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Y yo también lo comentaba en el episodio. Es muy fácil, uno que tiene conocimiento, que está en el mundo de tecnología, que sabe cómo funciona el tema de privacidad y el anonimato, pararse y decir, ay, la culpa es de los padres y los padres. Sí, claro, la culpa es de los padres. Pero es que muchos padres de los que estamos hablando no tienen conocimiento. No son gente que sepan, son gente que posiblemente no sepan ni configurar un control parental. Entonces, yo que los en hijos mi casa, van por delante tecnológicamente y se lo van a saltar. Ok, exacto. Yo en mi casa, a lo mejor, pongo todos los muros y las cercas necesarias para que mi hija esté protegida, pero mi hija sale a la calle y mi hija se relaciona con la hija del vecino que no tiene esa protección. Entonces, mentira, lo van a consumir de una forma u otra, ¿sabes? Y aún poniendo el gobierno, las restricciones, eso es como todo. Pero yo fui administrador de redes en una escuela con más de 500 estudiantes. Uh-huh. Y cualquier restricción que uno ponía ahí en la red, se la saltaban. Buscaban la forma de saltársela y era toda la semana jugándole cabeza a esos muchachitos porque iban por delante de ti, o sea, 1000 pasos. ¿Entiendes? Sí, y a pesar de las regulaciones que propone el presidente del gobierno, que por cierto, no son un invento de Pedro Sánchez, quiero decir, que Pedro Sánchez aquí lo que hace es sumarse a lo que se ha llamado una coalición de los digitalmente dispuestos, Australia, Francia, en fin, hay más países, al menos 5 más europeos.
Vivimos tiempos muy complejos, ¿no? Decía alguien el otro día en televisión que, claro, que vivimos en un mundo que hace, como tú bien me has dicho antes, ¿no? Hace 40 años no existía. Hace 40 años las personas no se relacionaban en un mundo virtual. Y hoy lo hacemos. Y es por lo general un mundo sin normas, muy desnormativizado. Y eso pues ha permitido que haya gente que abuse de otros a través de estafas de criptomonedas, con todo el tema del manejo de fotografías personales, sobre todo en cuestiones que afectan a los menores. Yo creo que como mínimo tenemos que prestarle un poco de atención. Pero bueno. Es un mundo muy amplio, porque ahora tú llegas a miles, no, a millones de personas. Uh-huh. O sea, antes, cuando éramos niños, si teníamos un problema con alguien, lo resolvíamos, o pasara lo que pasara, la vergüenza era local. Ahora no. Ahora cualquier problema, cualquier discusión, cualquier cosa en la red social, eso es de millones de gente mirando, dando like, validando, burlándose. Y eso, para un niño, es un problema. Para un adulto es un problema, imagínate para un niño. O sea, y yo creo que muchos bien pensantes creíamos que como había un cierto progresismo, una cierta progresía en el Twitter de 2006, de 2008, de 2010, bueno, y en otros lugares, ¿no? Quiero decir, como había una cierta progresía en todo eso, pues estaban bien, daban altavoz, se permitían... Telegram en su inicio era un nido de rojos. O sea, ¿qué pasa? Sobre todo a raíz de la pandemia, se deja a las claras que casi todos los movimientos fascistas, neofascistas, supremacistas, tienen su nido en, bueno, negacionistas del COVID, de las vacunas, tienen su nido en Telegram. Y entonces dices, aquel sitio al que yo vine huyendo del control de Meta, resulta que está en manos de un tipo que cuando tú ves sus fotos metiéndose en hielo por la mañana, la mejor manera de empezar la mañana, ¿no? Si queréis ver de lo que estoy hablando y tenéis cuenta en Telegram, seguid la cuenta de Pavel Durov. Y si queréis mandarle un mensaje sin ningún problema. Por 5.000 moneditas de las que vende, él dice que no te promete, porque no podría, que te va a responder personalmente, pero te viene a decir que ya sus servidores te responderán. O sea, quiero decir, vemos a un pavo que se parece a Yados, que se parece a todos estos, que está mazao, que se mete en hielo, que llevará dieta, vete a saber de qué tipo de dieta, keto o quito o cito o chuto, y que hoy publica fotos en un lago de... Hoy estaba en un lago de Kazajistán, por lo menos las fotos más recientes que tenía en su cuenta de Telegram. Y digo, estos muchachitos que se suponía que luchaban contra la opresión del régimen ruso son unos criptobros. yo te recuerdo que hubo hace un tiempo una polémica porque en una de sus notas de lanzamiento de Telegram hicieron apología a símbolos nazis. Sí, eso lo explicó muy bien Gabriel Viso, y tú también hablaste de ello. O sea que... Y el otro de X por el estilo. Yo hoy en el grupo de Telegram de Bala Extra he puesto una encuesta. No va a servir de nada porque es muy difícil. Es que es muy difícil escapar. ¿A dónde escapamos? ¿A dónde le digo yo a 500 personas? Venga, vamos a abrir. Me decía alguien, pues tendrás que abrir un foro como los de antiguamente. Es muy difícil. ¿Qué me las llevo? ¿A WhatsApp? Yo tengo un foro, no sirve de nada, Ya te lo digo. No, claro que no, claro que no. Y aquí lo tenía la asociación Podcast, precisamente Gabriel trabajó muchísimo en ese foro y era imposible. Entonces, claro, ofrecen muchas cosas. Signal, sí, pero vas a crear un grupo en Signal, ¿en serio? No. Pues no es fácil crear ahí una comunidad. ¿Me la voy a llevar a WhatsApp? Si es más de lo mismo, si en el fondo son todos la misma, con perdón, lo siento, son todos la misma mierda. Uh-huh. Son unos señores que han hecho muchísimo dinero y que ahora mismo
no quiero ponerme marxista, pero dominan el mundo. ¿Y de qué manera? Bueno, no quiero quedarme aquí porque hay algo gravísimo que ha ocurrido en el que es ahora tu país en estas últimas semanas, que son los 2 asesinatos por fuerzas paramilitares bajo el mando del presidente Trump, el ICE, que originalmente entiendo que eran unos funcionarios como cualquier otros, pero que en esta época básicamente se ha abierto un alistamiento masivo, que es algo así como caza al moreno, caza al mexicano, ¿no? Porque para ellos todos los que tenemos una cierta tez y un acento o una manera de hablar castellana o española somos básicamente mexicanos. No, tampoco les pidas mucho más conocimiento y mucho menos a los supremacistas que se han puesto la ropa del ICE para ir matando gente por la calle. Y lo vivido en un estado que ese sí es un gran estado, el estado de Minnesota, que le ha dado la espalda una y otra vez a Trump, y eso a Trump no se le puede hacer, porque si a Trump le das la espalda, lo que va a ocurrir es que te va a dar por la espalda, con perdón. Ha matado a 2 personas en la calle. La primera, una madre completamente desarmada, y el segundo, un ciudadano que, oye, siguiendo la segunda enmienda, ¿es la segunda? ¿La de las armas? Sí. Llevaba un arma que en ningún momento blandió, en ningún momento sacó, y que antes de que lo mataran, en unas imágenes escalofriantes que luego ya fueron borradas de las redes, pero las pudimos ver, lo ejecutaron en la vía pública como si fueran terroristas, que es lo que son, con tiros por la espalda y en la nuca. 2 latinos entre después, ellos. Bueno, sí, porque sabes, hay gente que siente que para formar parte tiene que ser más papista que el Papa, ¿sabes? Uh-huh. Aquí, cuando se hablaba del terrorismo de ETA, la gente pensaba que eran vascos de pura cepa, con una metralleta matando españoles. Algunos eran de las mismas regiones de las que vinieron mis padres, ¿eh? Muchos, de hecho. Muchos. Porque la gente tiene la necesidad de pertenecer. Es un poco como el sentimiento que pueden tener algunas personas migrantes. Yo alguna vez lo he hablado aquí. Respecto a los migrantes que vienen después. Es como si tú, después de haber obtenido tus papeles de ciudadano estadounidense, dijeras, en perfecto inglés, primero le echaras la bronca a tu hija por hablar castellano y después empezaras a hablar de manera antinatural en inglés con tu esposa y luego adoptaras un cerrado acento de Austin, que seguro que hay un cerrado acento de Austin, para dirigirte al resto del mundo y además diciendo cosas horribles del señor que a lo mejor sin contrato y sin papeles está arreglando el jardín de la vecina. Y eso te haría más estadounidense. Esa es la clave. No, para nada. Digo, en el pensamiento de esta gente. Sí, claro. Al final del día, mientras sigas siendo de color morena, cuando pala en la cara, como se dice, no, nunca vas a hacerlo. De hecho, a ver, están pasando son muchísimas cosas. Son muchas cosas. Está el tema de ICE, que están contratando gente, incluso de los mismos que perdonó a este criminal del 6 de enero. A esa gente que perdonó. Hombre, a gente valiente. Gente valiente que se ha atrevido a ir a esos criminales los tienen al también Congreso. trabajando en ICE. Ok. Los tienen ICE trabajando. Entonces, todo esto, la conclusión que muchos estamos llegando es que simplemente se trata de amedrentar para lo que viene. De hecho, ya Steve Bannon, conocido asesor de criminal convicto, al que él perdonó, de éxito. Al que él perdonó, por cierto, ya dijo que en las próximas elecciones, la de medio término, ahora el 26, ICE va a estar alrededor de las urnas. O sea, es usar una supuesta organización que es control de frontera como ejército o paramilitares o lo que tú quieras al servicio de Donald Trump, porque Donald Trump no puede hacer esto con el ejército. Ahora, no estoy justificando a Donald Trump con lo que voy a decir ahora. Dios me libre. Pero recordemos que el ejército estadounidense no interviene dentro de los Estados Unidos.
salvo en una situación de guerra para defender las fronteras. Exacto. O sea, no es por defender a Donald Trump, pero Donald Trump no es quien está detrás de esto realmente. Quien está detrás de estas ideas es la Heritage Foundation, el Proyecto 2025, con toda esa gente por allá, Stephen Miller, que es un enano, el tipo no levanta, no pasa de 1,50, con el perdón de los enanos. Me refiero a que es un tipo pequeño, literalmente pequeño. El body shaming está hecho. Es como los Farquaad, Twitter de Shrek, idéntico. Es lo mismo. Mientras más pequeño, más complejo. Entonces, ese tipo es el que está detrás de toda esta limpieza étnica, de todo este tema con los inmigrantes, de todo este tema. De hecho, lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando en Venezuela, es posiblemente lo que vaya a pasar también en Cuba. El secuestro del presidente de Venezuela. Te guste más o menos, sea más o menos legítimo y fueran más o menos limpias las elecciones, que muy limpias no parecieron. El presidente electo de Venezuela, secuestrado. Bien. Lo que pasó en Venezuela y está pasando en Venezuela, que al final sacan a Maduro, que para mí, es como Díaz-Canel en Cuba, un monigote, no es quien dirige el régimen, y ahora el régimen sigue, pero claro, vamos a trabajar en abrir un poquito la economía. Es lo mismo que va a pasar en Cuba. Exactamente lo mismo. No van a secuestrar a Díaz-Canel, pero ya, de hecho, creo que fue la ABC, puso un artículo donde están diciendo de que en México ahora mismo está el hijo de Raúl Castro, un coronel, por cierto, haciendo negociaciones con la gente de la CIA para ver la transición en Cuba cómo va a ser. Y va a ser exactamente lo mismo. Porque lo que quiere Donald Trump, bueno, Stephen Miller en este caso, es decir, a los cubanos y los venezolanos que están aquí, ya tú puedes ir para tu país. Sí, estás bajo un régimen, pero tu país ahora tienes libertad en el sentido económico y tu país te va a ir bien. Y no queremos más gente que venga de Venezuela o de Cuba porque no hace falta y ahí pueden prosperar. Ese es todo el mensaje. Ese es todo el mentira, tema. porque sí hace falta, ¿no? Yo comentaba esta misma semana en Trending, ayer de hecho, comentaba la noticia de que en España se va a hacer una regularización generalizada de personas migrantes que estuvieran antes del día 1 de enero de 2026, es decir, hasta el día 31 de diciembre de 2025. Y se ha publicado esta noticia coincidiendo con unas cifras de desempleo inferiores al 10%, que créeme que en España se acercan al paro técnico, es decir, al desempleo técnico, estructural, porque ya hay profesiones en España que no se cubren. Hay mucho empleo. Fíjate que esas cifras de desempleo en buena medida no recogen lo que ocurre en algunas zonas de España con el empleo en la economía informal, ¿no? En fin, sí se necesitan, sí, porque los países prosperan cuando los migrantes llegan. No, pero no solamente tensionan eso, determinados servicios, puede ser la sanidad, puede ser la vivienda, claro que se tensiona, eso no se puede negar, hay que hacer frente a eso, pero luego le aportan mucho a los sitios a donde llegan. Y no solamente eso, yo mismo ya soy ciudadano americano de segunda, porque para ellos soy de segunda, naturalizado, ¿verdad? Aquí yo tengo casa, aquí estoy pagando una hipoteca, aquí yo nació mi hija. O sea, yo tengo una vida en los Estados Unidos ya. Y todas las taxes de todo lo que tú comes, de todo lo que tú compras, de tus carros y de todo. Exactamente. Entonces, tú te piensas que mañana tú vas a venir a decirme a mí, no, voy a ir para Cuba, porque no, como que ir a para Cuba, eso no funciona así, papi. Eso no funciona así. Todo esto al final, ICE, Venezuela, Cuba si viene, Groenlandia, Canadá, porque también quiere porque sí, hacer de Canadá el estado 51. Oye, extraordinario, para que no digan que siempre hablamos bien solo de los rojos, yo por lo menos, extraordinario discurso del más que liberal presidente de la Federación de Canadá. Extraordinario. Luego me han dicho que en Alberta hay una presidenta de la región, esto ya sabes que son estados federales como Estados Unidos, que debe ser bastante maga ella también. Sí, ellos están pagando un grupito de independentistas ahora en Alberta para que Canadá se independice o que pasen a ser el estado 51. O sea, a los puertorriqueños, pero Canadá, ven, estado 51. En fin. Pero si los canadienses no van a hacer eso solo por no perder la sanidad pública que tienen. Pero hay que estar loco. ¿Tú crees que un groenlandés, o como se diga,
va a cambiar un nivel de vida como es el de que te da Dinamarca para meterse en el aguachirre en la cosa esta que no tienes sanidad ni tienes nada? ¿A quién se le ocurre eso? Que ellos llevan además desde el año 50 y pico que abandonaron, digamos, una especie de protectorado que tenían sobre la isla después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos tienen ahí su sistema de control de misiles, es decir, es una zona por la que si viéramos el globo terráqueo desde, entre comillas, por favor lo que voy a decir, que me perdonen los del Cono Sur, desde la parte de arriba, desde la coronilla de la Tierra, veríamos que Groenlandia, pegadita al Polo Norte, es un lugar, claro, entre China, Rusia y Estados Unidos. Sí, sin duda tiene su importancia estratégica, pero es que tiene una enorme base de control de misiles ahí Estados Unidos, sin ningún problema, en un acuerdo con un país de la OTAN como lo tiene con España desde la época de Franco. Para mí la gran pregunta, se lo hacía el otro día, lo comentaba el otro día con alguien, es si España quisiera cerrar ahora una de las grandes bases militares que tienen los Estados Unidos fuera de sus fronteras, como es la base de Rota en Cádiz, ¿tenemos soberanía suficiente para decirles, oiga, que en un año ustedes se tienen que ir? Yo creo que no. Yo creo que estos tíos vienen, te colocan la 7ª flota ahí, delante de Cádiz, y te dicen, ¿a dónde nos vamos nosotros? No puede ser España nada más, tiene que ser Europa entera, quien saque las bases completas, si lo van a hacer. España nada más, claro que no. Pero es que tampoco Europa está en estas. Quiero decir, las bases significan muchas cosas. Yo he sido más bien, por ser un rojeras, he sido más bien contrario a todo esto, ¿no? Voté en contra. Mi primera vez en que yo pude ejercerme democráticamente, como no nací en Cuba, pude hacerlo de verdad. Ouch. Sí. Fue en el año 86, 12 de marzo del 86. Yo cumplía 18 años el 7 de marzo del 86 y se celebró en España lo que se conoce como el referéndum de la OTAN. El Partido Socialista Obrero Español, entonces liderado por Felipe González, se había históricamente opuesto a la entrada de España en la OTAN, y cuando el Partido Socialista llega al poder, lo primero que hace es decirle a los españoles, no estamos tan en contra y encima os vamos a preguntar, y además en este referéndum no solo os vamos a preguntar, os vamos a decir que votad a favor de la OTAN. Yo voté en contra. Yo en aquella época ya era cercano a un partido vasco de aquí de izquierdas y voté en contra. Entonces, pero es que la OTAN yo la veo con una buena idea. El problema es que nadie se fue a imaginar visto que lo visto, el principal aliado de la OTAN se vira en contra de la OTAN. Ese es el problema. Claro. Ahí tienes a Francia y Alemania diciendo que si un estado como Dinamarca es atacado por otro estado, aunque sea un país de la OTAN, si el agresor forma parte de la OTAN, pero es el agresor, en teoría se pondría en marcha el artículo de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte, que dice que todos se defenderán. Exacto. Lo que pasa es que en realidad sería el final de la OTAN, sería el final del mundo moderno que conocemos después de la Segunda Guerra Mundial, y se inicia un mundo que yo creo que no hay vuelta atrás, un mundo extraño, un mundo en el que los únicos que pueden sacar algo de partido van a ser los chinos. Europa, que es verdad, ha vivido de la protección de Estados Unidos durante muchos años, fruto un poco de que los estadounidenses se fueron de Europa, no se llegaron a ir nunca, siguen entre nosotros, pero de alguna manera obtuvieron la vitola de los salvadores, ¿no? No se han hecho películas en Hollywood sobre el frente ruso y cómo los rusos llegan a Berlín. Se han hecho películas como El Día D, como Salvar al Soldado Ryan. Se han hecho películas de cómo los estadounidenses los héroes, salvan Europa del control de los nazis. Sí, que todos sabemos que no fue así, pero bueno. No, nadie cuenta que si no hubieran sido tan torpes los japoneses como para atacar Pearl Harbor, Estados Unidos nunca hubiera entrado en guerra contra los nazis, porque había un partido nazi en Estados Unidos y además con un considerable apoyo. Que si los nazis no hubieran cometido determinados errores, posiblemente Gran Bretaña no hubiera entrado en la guerra
porque incluso la familia real británica de origen alemán tenía bastantes conexiones con los nazis y que el gobierno francés estaba con los nazis, el mariscal Pétain, la Francia de Vichy y todo lo demás. Fue el general de Gaulle el único que al frente de la resistencia dijo no, Francia no puede permitir que esto ocurra. Entonces, se nos ha contado la Segunda Guerra Mundial raro y ahora nos pasan cosas. Pero tú sabes cuál es el problema de todo esto. Volviendo un poco a 2026. Que todo esto que está pasando, aparte de Bush ser evitado, todo esto no es más que distracción. Porque lo que realmente aquí es un bombazo nuclear son los benditos archivos de Einstein. Es Donald Trump apareciendo en los famosos documentos de Einstein más de 30.000 veces. Pero, ¿alguien tiene alguna duda de que Trump es un pederasta, es un usuario habitual o ha sido un usuario habitual, ahora no creo ni que le funcione, de prostitución, que estuvo agarrado de los huevos, con perdón, y sigue agarrado de los huevos posiblemente por el sátrapa este que gobierna Rusia, porque las dos prostitutas, en fin, toda la historia esta que todo el mundo sabe. Esto es como cuando se hablaba del rey de España, del emérito. Todo el mundo sabía, todos los líos que tenía dinero fuera, y toda la prensa, ya, pero es que ha hecho tanto por España. Y ahora nos echamos las manos a la cabeza y decimos, ¿cómo es posible? El campechano era un sinvergüenza. Es un sinvergüenza. Ahí está viviendo, por Dubái o por uno de esos sitios, en Qatar o... ya no me acuerdo. Dubái puede ser, me da igual, un sitio de esos. Que está el Putin ahora también metido en los archivos de Einstein. Relación de Ghislaine Maxwell, que el padre creo que era de la KGB. El mismo... Hay todo un entramado ahí. Hay todo un entramado de cosas que al final del día, si esto algún día se resuelve de verdad y la justicia de verdad funciona, no le va a alcanzar años al criminal este para cumplir condena. Lo que pasa es que no va a pasar. ¿Qué prensa va a quedar en Estados Unidos para que esto en Estados Unidos se pueda leerse, ¿no? Porque después del intento de Netflix de hacerse con todo el entramado que incluía a HBO Max, en fin, todo este entramado, y que incluía también a la CNN, de las pocas cadenas libres que siguen quedando en Estados Unidos, a pesar de los ataques de Trump y de las amenazas de cierre y de las amenazas de os voy a hundir, no, ha cogido el camino atrás. Le ha dicho a Paramount, no, compra tú. Y luego vamos a echar uno a uno a todos estos de la CNN. Mira, lo primero es ver qué va a pasar en el 2026. Se supone... Con las elecciones de medio término. Lo que dice con respecto a la OTAN. Lo lindo de todo esto es que la base trumpista no está muy de acuerdo con esto que está pasando. La base trumpista se pasó todo el mandato de Biden diciendo, incluso para la campaña, esta nueva, no, Donald Trump, el presidente que no hizo guerras, el presidente que no hace guerras. No las hace, ¿no? Entonces, esto que está pasando, cualquier intento de él mismo lo invasión, hablaba de ello. Exacto, cualquier intento de invasión, de anexión a la fuerza, lo que quiera, su misma base no lo apoya. Entonces, vamos a ver qué pasa en el 2026, en noviembre. Ahora estamos en las primarias, por cierto, tengo que ir a votar. Estamos en la temprana. Hay que ver qué pasa en el 26, porque si en el 26 los demócratas, ¿cómo se espera? Si no hay nada raro, si no hay un Elon Musk metiendo las manitos en las máquinas electorales, si no hay ninguna historia rara, se supone que los demócratas van a agarrar el poder del Congreso completo. Cámara alta, cámara baja, la Casa y el Senado. Y con los demócratas en el poder, lo primero que van a hacer, evidentemente, es sacarse de arriba, no a Trump, a todo su gabinete. Porque cuando el impeachment va, no es solamente para Trump. Hay un artículo de la Constitución que permite sacar... hablando de impeachment. Sí, a todo el mundo. Bueno, pero se necesitan mayorías muy potentes y muy poderosas para un impeachment. Es lo que parece que va a pasar. Es lo que digo, es lo que parece que va a pasar. Si las cosas dan como se tienen que dar, que es mi única esperanza. Si no, si en el 2026 vuelven a ganar los republicanos, que históricamente tampoco ha pasado, ¿eh? Siempre en las midterm la gana el bando contrario del presidente.
Siempre. Que me parece siempre una cosa muy buena y muy sana. Exacto. Siempre ha pasado así. Pero en el caso de que no pase, porque aquí están pasando muchas cosas raras, yo, no sé, venderé la casa y me iré, no sé para dónde. No sé para dónde me iré, porque es que esto va a un camino que ya, Vente para acá. que no puedo. Y bueno, a no ser que ganen en juzgado la historia esa que te conté de la desnaturalización ilegal de los cubanos como españoles, bla, 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 bla. Que ahí sí Eso no entro va a ninguna parte por porque la no lo puerta. están consiguiendo los saharauis, que tienen el apoyo de las Naciones Unidas, que sigue considerando a España la potencia colonial responsable de lo que les pase a los ciudadanos saharauis. Y Bueno, que se han retirado DNIs. Aquella sí fue la provincia número 52. Te recomiendo un podcast muy bonito de un gran periodista conservador, pero muy independiente, como es Carlos Alsina. A ver si lo tengo por aquí, porque lo estuve escuchando y es maravilla. Igual no, igual creo que lo escuché en el coche. No te voy a decir la marca por no enfadarte. entenderla. Sí. Creo que se En llama Nazicar. ¿Cuál? En Nazicar. No Naxicar. jodas. Bueno, aquí los que tienen Tesla tienen un cartelito atrás que dice: cuando yo compré esto, yo no sabía que este era un nazi. Y así andan Bueno, por la yo sabía calle. que era un subnormal profundo, la verdad, pero nazi todavía no se había mostrado. Bueno, ya te lo diré. Se cuenta la historia de la colonización española del Sáhara. Y bueno, es chula. No sé por Pero qué ya está te hablando dije, ahora del Sáhara. yo no sé el Sahara, pero el Cuba Sí, por lo que estuvo me has bajo la Constitución española. Cuba tenía senadores de España en Cuba. No era una simple colonia. Cuba era una parte de España. Pero bueno, eso es tema para Sí, otro sí, sí, momento. Eso sí. no... Sí. No. Y bueno, en fin, no sé si son comparables. No soy un experto yo tampoco en derecho internacional. Cuba era España, efectivamente, sin ninguna Exacto. duda. Y Sin llegaron ninguna esta duda. gente con el Tratado de París y Y se dejó cargaron de eso. ser, parte de España por un ataque de falsa bandera al Maine, como tú bien Exacto. sabes. Quiero decir que una Exacto. cosa es que España estuviera colonizando, lo cual, pues en aquella época era lo normal y ahora nos parece mal. Y otra cosa es cómo recupera Estados Unidos el control de Cuba y se hace prácticamente con el poder hasta que definitivamente un grupo de barbudos con muy buen tino y con la simpatía de mucha gente en el mundo consiguieron echar de allí a un criminal. El problema, como ha pasado en Nicaragua también, compañero, es que una revolución con unas bases muy ilusionantes termina convirtiéndose en algo tan asqueroso o peor que lo que quitó. Me da igual que hablemos de la Revolución Cubana, a la que yo le tengo mucho respeto como hecho histórico, pero no como régimen posterior, ¿no? Porque en Cuba seguís hablando de la revolución, pero no como el hecho histórico del Granma y de los muchachos de ¿qué sierra era? No te oigo. La maestra. La revolución que no Maestra. revoluciona nada. Claro, Sí, ajá. llegan, bueno, pero es una esperanza, ¿no? Se echa Batista y es una esperanza de dejar de ser el puticlub y el casino de Estados Unidos. Y tú dices, bueno, puede ser. No, te Y digo se que avanza en muchas ahora, cosas, y se avanza en una sanidad, y se avanza en historias. que ahora le Pero dicen claro, ahora le siguen llamando revolución y no revoluciona nada. Está estancado ahí en claro, lo... esa es la revolución que yo no quiero, ¿no? A lo que llaman ahora revolución. Aquello fue otra historia. Y luego podemos hablar, esto ya es para hablar en otro momento, podemos hablar de cómo el propio error geopolítico de los Estados Unidos aislando a Cuba, en lugar de atraerla hacia un sistema distinto, porque Castro no era un marxista cuando hace la revolución, o al menos no era un prosoviético. El problema es que los Estados Unidos le dicen, ahí te vas a pudrir, y llega la Unión Soviética y le dice, nosotros te ayudamos. Tú dame azúcar, que yo te voy a dar petróleo. Pues, oye, yo qué sé. Esto mismo es lo que está haciendo China con muchos lugares del mundo. Mientras que nosotros estamos mirándonos los ombligos, pensando que Trump va a quedarse con Groenlandia, que tal y que igual, China, poquito a poco, va moviendo, entablando lazos con otros países, acuerdos. sin duda. Canadá, Corea del Sur,
sea, un montón de países que Con van al lado a esta gente de aquí. Con una ventaja. Es una autocracia declarada. ¿Vale? Porque Estados Unidos va camino de la autocracia. Está ya muy avanzado ese camino. Pero todavía tiene que poner un poco carita de disimular. Tiene jueces. Algunos jueces le tocan las narices al presidente. Luego ya hace lo posible para buscarles cosas, ¿no? Pero todavía... En China eso no pasa. En China es una dictadura. Digamos que no es una autocracia, es directamente una dictadura. Que ha mejorado la calidad de vida de los chinos, que ha sacado a no sé cuántas decenas de millones de chinos de la pobreza. Ya sí, pero ¿y la libertad? O como diría la canción, ¿y el anillo para cuándo? Pero al final es la fábrica del mundo, es lo que le interesa a esta gente, no le interesa más nada. La fábrica, y empieza a ser ya el lugar donde se diseñan también las cosas, que es que esta es la historia. ¿En qué punto está, por acabar esta parte y acabar luego ya el podcast preguntándote por la economía? La economía de la familia. No que me cuentes tú ahora qué dinero tienes ahorrado, sino cómo os está afectando lo que está ocurriendo, los aranceles y todo lo demás, que no lo pagan las empresas, lo pagan las familias cuando compran. Tengo que esperar a los impuestos para ver de cuánto es el tajazo. Supuestamente este año debo pagar menos impuestos, supuestamente, según el Big Beautiful Bill de Donald Trump. Pero quitando el tema de los impuestos, todo está más caro. Me va a subir ahora la prima del seguro médico. Todo está más caro. Todo está más caro. Aquí los únicos que se han beneficiado son los billonarios, el 1%. Los demás estamos peor. Yo sigo a un tipo muy peculiar, un poco, en fin, amarrachillo él, de origen cubano, Marielito. Creo que te lo he contado alguna vez, quizás. Le sigo en YouTube, es un tío que tiene una joyería en Miami. Uh-huh. Bueno, de hecho tiene 7 joyerías en Miami. Y él menciona mucho cómo está la economía para explicar que ya no puede comprar los Rolex como los compraba porque ya no los puede vender al precio que los vendía. Y tú dirás, hombre, pero los Rolex son para ricos. No, estamos hablando de gente que le va medio bien y quiere gastarse entre $8.000 y $40.000 en un reloj que ahora igual ya no se los está gastando. Y no porque no los tenga, sino por la falta de confianza que se está despertando en una buena parte de la sociedad y por el aumento de precios de todo. Esto es lo que yo veo y es lo que quería constatar contigo. Si ir a la compra, si ir al Walmart a hacer la compra de la semana o del mes, es más caro. Han cerrado negocios, un montón de negocios. Mi trabajo, que es en la construcción, ha decaído muchísimo, pero muchísimo, porque evidentemente los que trabajan en las casas son los inmigrantes, a los que están persiguiendo como criminales que no son. Todo es un desastre, Pedro. Todo es un desastre. Yo te digo, sin palabras. Todo es... Lo que pasa es que un tipo que nunca ha ido a un mercado, él se para y dice en televisión nacional de que hay la mejor economía y lo mejor que está todo y los precios que están bajando. Mentira, tú no has ido a un mercado en tu vida. Ya. ¿Tú crees que va a cambiar entonces? ¿Tú tienes la expectativa de que las elecciones de medio término pueden hacer algún cambio? Eso espero. Esa es la única esperanza que tenemos democráticamente hablando. Ya a partir de ahí, ya veremos lo demás. Pero eso espero. ¿Y pagarán por sus crímenes los del ICE? ¿Por los 2 asesinatos en Minneapolis? También lo espero. También espero que aquí haya justicia, que hagan los juicios en vez de Nuremberg, de Mar-a-Lago. Los juicios de Mar-a-Lago, yo espero que también los hagan aquí. Me decía alguien, un amigo común tuyo y mío, me decía, bueno, de hecho hizo una intervención en Trending sobre el asunto, de más de media hora el tío, no sé, tiene un cuajo, diciendo que Trump no dura un año. Y digo, ya, pero es que eso lo dijimos el año pasado ya. Sí, así no, y entre las enfermedades y supuestamente y todo... que está enfermo. No, pero sí, tú no lo has visto los tobillos de ese hombre y las heridas que tiene, las llagas que tiene en las manos. Pero baila muy... Y la boca como se le ha ido para el lado, que no sé si una parálisis facial, yo no sé qué le pasa a ese tipo. Creo que tiene prohibido que le saquen fotos desde una determinada altura porque se le ve un poquito el cartón. No, y ahora están saliendo muchos videos
que son reales, de gente sacando a los periodistas rápidos de la conferencia de prensa, porque el tipo literalmente se hace mierda arriba. Y la peste que sale en ese... Pero ¿Me quieres decir que Trump se hace caca? Sí, no, literal. Ya van 2 veces que pasa. Pues ya tenemos título para el capítulo. Trump se hace caca. Me las pones votando, tío, de verdad. No, de verdad. No es mentira. No lo sabía, claro. Si se está intentando ocultar, pues es posible que no lo... Ya van 2 veces. O sea, que le da la incontinencia. ¿No le pueden poner a este hombre un pañalito? No sé, pero es que sacan a la gente, a los periodistas sacan rápido, dale, rápido, pero con un apuro. Y en uno de estos videos se ve una mujer que estaba atrás, justo detrás de la silla de él, que tira para... pero con el disimulo. y no, o sea, ya no, es que tanto criticar a Biden y al final, mira lo que tenemos. Pero claro, para esta gente... tienen ceguera selectiva, ¿no? Ya ellos no ven a un viejo, ellos no ven nada de eso, todo es perfecto, todo es papitrón, todo es taca. Entonces, imagínate. La ceguera que estamos teniendo es la ceguera blanca de la que hablaba Saramago, que no es Saramago, como decía una, sino que es Saramago, el escritor portugués que vivió en Lanzarote los últimos días de su vida. Mira, es un libro, Ensayo sobre la ceguera, es un libro que te recomiendo. Es una ceguera blanca, porque es la ceguera, fíjate, es un libro que tiene años, y es una ceguera que lo que hace es deslumbrarnos y hacernos inmunes a los principios, a los valores, a los derechos. Y esa es la ceguera en la que estamos. Hoy me dijo un trabajo conmigo, es cubano. Empezamos a hablar. El cubano tiene por lo general una mala costumbre de no dejar hablar, de creer que tiene la razón, de que, en fin. Y nos ponemos a hablar de muchas cosas. Y entre una cosa y otra entramos en política y no sé qué más. Entonces, él me llama a mí fanático, me llama estúpido, me llama normal, así, tan simplemente. Porque es un poquito maga el cubano. No, espérate, no. Él votó por Trump porque él quería una frontera más segura cuando él entró por frontera. Fíjate. Y cuando le pregunto, ven acá, o sea, todas las conspiraciones que Trump ha repetido, le robó las elecciones, toda la historia, él lo repite. Y dígale, no, dices tú que soy fanático, ¿no? Dices tú que soy demócrata comunista y tú no estás en el culto 45. Y ese es el problema. Ya yo opté por no hablar con ese tipo de gente porque esa gente no se dan cuenta dónde están metidos. Esa gente no se dan cuenta. Yo le dije, mira, si tú quieres nos sentamos a hablar. Tú me das tu versión de los hechos, yo te doy la mía. Sacamos el teléfono y verificamos quién tiene la fuente, si tú quieres. ¿Tú me entiendes? Pero ya hablar contigo es imposible porque tú te lo resumes a no eres como yo, eres comunista, no eres como yo, eres demócrata, no eres como yo, eres un bese que no sabes nada. Y dile, papi, yo llevo metido en el tema de la política más años que tú y tú estás perdido en un campo de lechuga. Tú estás repitiendo lo mismo que estás escuchando una y otra vez, no solamente de esta gente, sino de todos los influencers cubanos, estos trumpistas, que tienen aquí a la comunidad cubana en su mayoría así, y tú no estás pensando ni con tu cabeza. Tú estás repitiendo. Dice, bueno, pues decirte, me dijo hoy que no, que es mentira. ¿Cómo? Que Trump tiene 34 cargos criminales. ¿Que son mentiras? Dile, bueno, terminamos a hablar. ¿Ya? Porque, o sea, ¿en qué mundo estás viviendo? Ya. Y cuando me dijo, no, porque Biden tuvo que poner un fiscal especial para persecución política. Eso nunca se había hecho. Le ve que tú estás perdido. Porque el primer fiscal o abogado especial, o como quieres llamarle, que se puso aquí, en este país, para investigar a un presidente, fue en Watergate. Fue con Richard Nixon. Pero tú estás perdido en un campo de lechuga. Tú eres los que estás por frontera y estás pidiendo que cierren la frontera. Tú eres los que estás tirándole cáscara a los demócratas, cuando los demócratas son los que dieron a ti la ley de ajuste cubano. No es que eran otros demócratas, de los buenos, ahora son otros republicanos. Estos que están hoy no son los republicanos de los Cheney, ni de Reagan, ni ninguna historia de esa. Estos son magas trumpistas. Se acabó. Entonces, Pedro, ¿para qué te cuento? No, bueno, me das información. Yo quería de verdad tener contigo esta charla, porque al final tú vives ahí, tú sabes lo que está pasando.
Y porque además tú siempre te has definido, es verdad que en los últimos años no te ha tocado otra, pero tú te has definido como una persona independiente que ha podido votar cosas diversas. No mucho, porque en Cuba votar lo que se dice votar tampoco era algo muy posible y la ciudadanía la tienes de manera reciente, pero que tú te has sentido identificado con cosas que podía decir el Partido Republicano y con cosas que podía decir el Partido Demócrata. Ujú. Lo que no te identifica, o eso es lo que yo te he entendido siempre, es la mentira, es el abuso, es la falta de valores, es la falta de democracia. Para eso, o sea, yo en algún momento, lo digo aquí delante de la audiencia, en algún momento te he visto muy, muy preocupado porque tú sí sabes lo que es vivir en un país sin libertad. Entonces, irte a un país en donde sí, las circunstancias son las que son, dependes prácticamente de que Dios te dé salud, de que, bueno, Dios o quien la dé, de que las cosas económicamente te vayan medio bien, porque el Estado luego, si no, está un poco desaparecido en combate. Pero al menos es verdad que, bueno, alguien como tú, trabajador, tal cual, bueno, pues tiene sus oportunidades. ¿Vale? Sí, Quien las tiene, no te enfermes. que hay gente que no las tiene. Claro, Mientras claro. no te enfermes en Mientras este no país. enfermes, no tengas una adicción, no tengas un alcoholismo, no tengas un fenómeno terrible en tu vida. Sí, yo esto lo sé, sé. La familia de mi exmujer eran de origen hondureño y, bueno, uno de ellos, uno de los primos de mi exmujer, al que luego he conocido además, ahora viven en Salt Lake City porque son mormones. Este chico tenía la representación para todo Florida del grupo de Fiat, que no es que sean unos coches que se vendan mucho en Estados Unidos, pero imagínate, tenía un buen puesto. Era el responsable para todo el estado de esa marca. Su niño necesitó un trasplante de riñón y tuvo que hipotecarse. Uh-huh. Eso es lo que pasa en Estados Unidos, esto es lo que sabemos. Y esto pasa con los demócratas y pasa con los republicanos. No es que los demócratas hayan conseguido, han hecho avances, se hizo en la etapa Clinton, se hizo en la etapa Obama, pero el sistema en su esencia no cambia, ¿no? Entonces, sí. Lo que pasa es que quienes legislan estas cosas tienen un seguro de vida que ellos no pagan, tienen un seguro médico que ellos prácticamente no pagan, que lo pagamos nosotros, y no les duele. Es como todo. Mientras tú estés arriba y tú no tengas contacto con la realidad, esas cosas, bueno, quitando un Bernie Sanders que siempre ha luchado por eso, quitando una Ocasio-Cortez, pero bueno, estos son los comunistas aquí, tú sabes, son la plaga de aquí de... Ay, mi voz. Pero mira, pero es que no se trata ya ni siquiera de demócratas republicanos, que es lo que le dije a este tipo hoy. Tú eres una cucaracha. Vamos a una cucaracha, sí. Tú votas por el veneno. ¿Cómo tú vas a votar por quien te está diciendo literalmente, no te quiero aquí? No puedes hablar español aquí. Tú no naciste aquí. Entonces, ¿cómo tú votas por ese tipo de gente? Es que, mira, pueden haber 40 partidos más. Por ese yo jamás votaría. Porque es que te estás votando contra tus intereses. No, y ya no se trata de derechos. Ya tú lo mencionabas. No se trata ya ni de ser americano. A los americanos los están matando. Literal. Mira, aquí mismo en Texas ahora los chavales, chamaquitos de secundaria, están haciendo protestas contra ICE. Chamaquitos de secundaria. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno aquí estatal? Sanciones. El maestro que apoye esto, le quitamos la licencia. Al estudiante que apoye esto, no sé cuántas, que sí, porque aquí tienen que cumplir con una asistencia que le pagan a las escuelas. Entonces, niño que no vaya a la escuela es asistencia que no pagan. Entonces, todo es dinero. Entonces, está el gobierno estatal de aquí buscando sanciones, sancionando un derecho constitucional. Ellos que son tan liberales. Ellos que son tan liberales. Los tan patriotas. Es como todo el ataque que sufrió el chico el enfermero que asesinaron en segundo lugar, porque llevaba un arma encima, que no esgrimió, que no blandió, que no la sacó en ningún momento. ¿Pero por qué le critican? Si ustedes son los que están... Tan es así, esto se ha contado poco, tan es así que le afeó la Asociación Nacional del Rifle, profundamente maga, profundamente trampista y por supuesto siempre del Partido Republicano, le afeó al propio Trump
que pusiera el foco en el hecho de que esta persona iba armada. Claro, la Asociación Nacional del Rifle, el lobby de las armas de Estados Unidos, lo que vino a decir es: no puedes señalarle como un potencial criminal por llevar armas, porque eso está en la segunda enmienda. Porque Trump dijo a sí mismo, no pueden tener armas. Él lo dijo. Entonces, es una respuesta que dio una entrevista rápido que antes de montarse en un avión o un helicóptero. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que el Rittenhouse que se cruzó de un estado a otro cuando las protestas de Black Lives Matter y todo el cuento y mató a 3 personas con un rifle, un chamaco, un tipo menor de edad, ¿cómo entonces es un patriota? Y tú me vas a decir a mí que entonces que también tiene un arma porque es su derecho llevar un arma, no es un patriota. Claro, ahora tiene... Pero ¿no te das cuenta lo que te digo? Si Trump dice, hey, hoy esto es rojo, para esta gente es rojo. Todos estos libertarios que andan siempre con la serpientica esa de no te metas conmigo, no sé qué historia, que siempre con las armas, no sé qué más, están todos con la lengua metida de fondillo, donde no es el sol. ¿Tú sabes? Porque al final del día, ellos que dicen que, fíjate, ellos se justifican. No, yo tengo armas porque si el gobierno tirano se vuelve en contra, bueno, adelante, ya tienes al gobierno tirano. Ese es el principio de la segunda enmienda. Exacto. Que la autoridad del Estado pueda ir en contra de tu bienestar. Exacto. El momento está. ¿Qué estás haciendo? Nada. Metiéndote la lengua donde no te da el sol y callando. Sinceramente, yo no estoy a favor de portar armas. Ya vemos lo que ocurre, las tragedias que ocurren en Estados Unidos por ese supuesto derecho ciudadano. Pero la verdad, tal y como se está comportando el ICE, si vas a ir a una concentración en protesta contra esta gente, parece que es mejor ir armado, en el sentido de que por lo menos te puedes intentar defender. Claro que ellos llevan fusiles de asalto y tú llevarás como mucho un revólver. Pero es que es secuestro, ¿eh? Lo que estamos viendo son secuestros. Cuando tú tienes una persona que no se identifica, con una máscara puesta, un arma, te mete su carro no oficial, no es un carro policía, es un carro normal, delante del tuyo para bloquearte y sacarte del carro, eso es secuestro aquí en China, donde sea. Eso es secuestro. Bueno, entonces, y sobre todo que sabemos que se están haciendo las cosas de una manera muy poco profesional. Que decir, que se podrían estar porque no son profesionales, no están entrenados. Ni están Eso entrenados, los contrataron sin verificación ninguna, sin verificación de antecedentes penales. La prensa progresista en Europa, y no tan progresista, la prensa seria en Europa, lo que está diciendo es que son fuerzas paramilitares. Y en América el tema paramilitar lo conocemos bien. Esos son. Pero es lo que te digo, es que como Donald Trump no puede tirar el ejército en contra de la gente adentro, ese es su ejército. Ese es su ejército ahora mismo. En fin, no sé qué decirte para darte un poco de esperanza, pero bueno, yo espero que sea como tú dices y que al final una mayoría de estadounidenses. El problema es si el poder que llegue a acumular antes de esas elecciones y con todo el tema demoscópico que va a manejar la Casa Blanca, sean capaces de identificar los lugares en donde es necesaria una intervención ilegítima del Estado para que las elecciones no se celebren con pulcritud. Y ya sería terrible tener que contar con observadores internacionales en unas elecciones estadounidenses. No. Pero espérate que no tenga que ocurrir. Espérate que la Organización de Estados Americanos, alguna de esas instituciones internacionales, no tenga que llegar a eso, que seguro que el presidente tampoco lo va a permitir por otro lado, pero bueno. Claro. Querido, muchísimas gracias por tu tiempo. Ahora yo me tengo que poner a editar esto. Es casi ya medianoche por aquí. No, es medianoche de hecho. Así que lo vamos a dejar porque si no yo, que no llego ni a la hora de publicación. Sí. Muy agradable y bueno, no voy a decir con el contenido es agradable, pero las formas como siempre es un placer hablar contigo. Igualmente. Un abrazo y para todos vosotros y para todas vosotras que nos habéis escuchado, pues esto ha sido todo por esta semana en Bala Extra. Bala Extra es una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar hoy con nosotros. Hasta el lunes.